Hermanos míos, hay pecados que destruyen un instante de la vida, pero hay otros pecados que destruyen generaciones enteras. Pecados que no terminan cuando se descubre la verdad. Pecados que siguen respirando dentro de los hijos, dentro de los recuerdos, dentro de las noches silenciosas donde alguien llora sin que nadie lo vea. Y hoy vamos a hablar de uno de esos pecados, uno que el mundo moderno intenta justificar, disfrazar y hasta celebrar, pero que delante de Dios sigue teniendo el mismo nombre de siempre: adulterio. Y lo más aterrador no es solamente el acto en sí, lo más aterrador es lo que viene después, porque detrás de cada traición matrimonial hay algo que casi nadie quiere mirar de frente. Hay hogares que jamás vuelven a levantarse. Hay niños que crecen sin volver a confiar en el amor. Hay almas que se endurecen contra Dios después de haber sido traicionadas por la persona que más amaban. Y mientras el mundo dice todos merecen ser felices, millones de personas viven cargando heridas que nunca pidieron tener. Pero lo más impresionante es que muchas veces las consecuencias no aparecen inmediatamente. No, el adulterio es como un veneno lento. Entra silenciosamente y después comienza a destruirlo todo desde adentro, porque nadie despierta una mañana diciendo: hoy destruiré mi familia. Nadie planea conscientemente convertirse en la causa del dolor de sus hijos. Todo comienza mucho antes. Y aquí está el problema que casi nadie entiende. El adulterio no comienza en una cama, comienza en el corazón, comienza cuando una persona deja de vigilar sus pensamientos, cuando empieza a justificar pequeñas cosas, cuando alimenta conversaciones que parecen inocentes, cuando disfruta sentirse deseado por alguien que no es su esposo o esposa. Y lo peligroso es que en ese momento todavía se sienten buenas personas, todavía van a misa, todavía sonríen en las reuniones familiares, todavía aparentan normalidad, pero por dentro algo ya empezó a romperse. Y lo peor es que el demonio nunca aparece mostrando el infierno desde el principio. No. Primero muestra emoción, atención, comprensión. Hace sentir viva a una persona que se sentía ignorada. Y ahí comienza la caída, una caída tan lenta que muchos no se dan cuenta hasta que ya destruyeron todo lo que amaban. He visto hombres llorar como niños en un confesionario diciendo: Padre, no sé en qué me convertí. He visto mujeres destrozadas preguntando entre lágrimas: ¿qué hice mal para que me traicionara? Y cada vez que escucho esas historias entiendo algo profundamente doloroso. El adulterio no destruye solamente matrimonios, destruye identidades, porque cuando una persona descubre que fue traicionada, algo dentro de ella comienza a quebrarse. Ya no sabe qué fue real y qué fue mentira. Empieza a cuestionar todos los recuerdos, todas las promesas, todas las noches felices, todo. Y mientras intenta entender qué ocurrió, aparece una pregunta venenosa que puede perseguirla durante años. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Ok? Y hermanos, esa pregunta puede destruir un alma lentamente si no encuentra sanación. Pero antes de hablar de la sanación, tenemos que hablar de la verdad, porque vivimos en una época donde decir la verdad se ha vuelto ofensivo. Hoy el mundo te dirá que la fidelidad es anticuada, que lo importante es seguir los sentimientos, que si ya no eres feliz, tienes derecho a buscar algo nuevo. Pero Cristo jamás habló así, jamás. De hecho, Jesús fue todavía más radical que el Antiguo Testamento, porque mientras muchos pensaban que el adulterio comenzaba con el acto físico, Cristo fue directo
directamente al corazón del problema. Dijo que cualquiera que mira a otra persona para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y cuando escuchamos eso, muchos se incomodan, porque entonces entendemos que el adulterio no es solamente algo que hacen otras personas, es una batalla espiritual que comienza en lugares invisibles, en pensamientos secretos, en fantasías alimentadas en silencio, en conversaciones escondidas, en mensajes borrados rápidamente cuando entra el cónyuge a la habitación. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque el enemigo destruye matrimonios siguiendo casi siempre el mismo patrón. Primero llega la distancia emocional, después llega el silencio, luego la rutina, luego el resentimiento y finalmente aparece alguien más, alguien que escucha, alguien que presta atención, alguien que hace sentir especial a una persona que se sentía invisible en su propia casa. Y en ese momento muchos creen que encontraron amor verdadero, cuando en realidad solo encontraron una escapatoria emocional, porque el adulterio casi nunca nace del amor, nace del vacío, nace del egoísmo, nace de la incapacidad de enfrentar las dificultades correctamente. Y mientras la persona se convence de que merece sentirse feliz otra vez, comienza a justificar lo injustificable. Lo más trágico es que el adulterio casi siempre promete libertad, pero termina creando esclavitud, porque al principio todo parece emocionante. Los mensajes escondidos aceleran el corazón, las miradas secretas hacen sentir vivo al pecador, la adrenalina de lo prohibido intoxica la mente, pero esa emoción nunca dura, nunca, y cuando el placer momentáneo desaparece, llegan las consecuencias reales. Ahí comienzan las mentiras constantes, la ansiedad de ser descubierto, el miedo permanente, la culpa silenciosa. Y entonces el pecador empieza a dividirse internamente. Una parte quiere detenerse, otra parte no quiere renunciar a la emoción, y mientras vive dividido, comienza a destruirse espiritualmente. He conocido personas que dejaron de dormir tranquilamente durante años después de cometer adulterio, personas que comenzaron a odiarse a sí mismas, personas que se alejaron de Dios no porque Dios las rechazara, sino porque no soportaban mirar de frente su propia conciencia. Y esto es algo que el mundo nunca te dice. El pecado siempre cobra un precio, siempre. A veces el precio tarda en llegar, pero llega, porque Dios creó un universo moral donde nuestras decisiones tienen consecuencias. Y cuando una persona rompe deliberadamente un pacto sagrado, algo profundo se fractura dentro de ella, aunque siga sonriendo por fuera, aunque publique fotos felices, aunque intente convencerse de que tomó la decisión correcta. El alma sabe la verdad y el alma no puede ser engañada para siempre, pero hay algo todavía más doloroso, algo que me ha roto el corazón incontables veces durante mi ministerio: los hijos. Hermanos, los hijos, porque mientras los adultos pelean, justifican y se destruyen entre sí, los niños observan en silencio, y aunque muchos padres creen que los hijos no entienden, entienden muchísimo más de lo que imaginamos. Ven las miradas frías, escuchan las discusiones detrás de las puertas, sienten el ambiente pesado en la casa, perciben cuando el amor desaparece, y entonces comienza algo terrible. Empiezan a crecer con miedo al amor, con miedo al compromiso, con miedo a confiar, porque si las dos personas que prometieron amarse para siempre terminaron destruyéndose, ¿cómo van a creer ellos en la fidelidad? Recuerdo a un joven que me dijo una vez algo que jamás pude olvidar. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo: Padre, mi papá destruyó mi capacidad de creer en el matrimonio. Y cuando escuché eso, entendí que el adulterio no termina en dos personas, nunca termina ahí.
Sus ondas expansivas atraviesan generaciones completas. Porque los hijos aprenden cómo amar observando a sus padres, aprenden qué significa el compromiso, aprenden qué significa la lealtad. Y cuando lo que ven es traición, abandono y mentiras, algo dentro de ellos cambia para siempre. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si el adulterio destruye, aunque muchos padres creen que los hijos no entienden, entienden muchísimo más de lo que imaginamos. Ven las miradas frías, escuchan las discusiones detrás de las puertas, sienten el ambiente pesado en la casa, perciben cuando el amor desaparece y entonces comienza algo terrible, empiezan a crecer con miedo al amor, con miedo al compromiso, con miedo a confiar, porque si las dos personas que prometieron amarse para siempre terminaron destruyéndose, ¿cómo van a creer ellos en la fidelidad? Recuerdo a un joven que me dijo una vez algo que jamás pude olvidar. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo: Padre, mi papá destruyó mi capacidad de creer en el matrimonio. Y cuando escuché eso, entendí que el adulterio no termina en dos personas, nunca termina ahí. Sus ondas expansivas atraviesan generaciones completas. Porque los hijos aprenden cómo amar observando a sus padres, aprenden qué significa el compromiso, aprenden qué significa la lealtad. Y cuando lo que ven es traición, abandono y mentiras, algo dentro de ellos cambia para siempre. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si el adulterio destruye tanto, ¿por qué sigue ocurriendo una y otra vez? Porque el problema no es solamente moral, también es espiritual. Vivimos en una cultura que idolatra los sentimientos. Nos enseñan desde pequeños que debemos perseguir aquello que nos haga sentir bien, que el deseo es rey, que negarse a uno mismo es represión, y por eso millones de personas han perdido la capacidad de sacrificarse por amor. Porque el verdadero amor requiere morir al egoísmo todos los días, requiere permanecer fiel incluso cuando las emociones cambian, requiere quedarse incluso cuando aparecen dificultades. Y el mundo moderno odia esa idea, quiere placer sin sacrificio, quiere intimidad sin compromiso, quiere pasión sin responsabilidad, pero eso no es amor, eso es consumo emocional. Y aquí aparece otro enemigo silencioso que está destruyendo matrimonios incluso antes de que empiece una infidelidad física: la pornografía. Hermanos, no puedo decir esto con suficiente claridad. La pornografía está deformando la capacidad de millones de personas para amar auténticamente, porque enseña a mirar cuerpos, pero no almas. Enseña a consumir personas para placer propio. Enseña fantasías irreales que destruyen la intimidad matrimonial real. Y lo más aterrador es que muchos creen que no hace daño porque ocurre en secreto, pero sí hace daño. Poco a poco endurece el corazón, poco a poco mata la capacidad de admirar al propio cónyuge, poco a poco crea hambre por más estimulación, y entonces lo que antes parecía suficiente deja de serlo. He escuchado incontables historias de personas que comenzaron viendo contenido inofensivo y terminaron destruyendo sus matrimonios, porque el pecado nunca se queda quieto, siempre quiere más. Primero una imagen, después un video, después conversaciones privadas, después encuentros emocionales, después encuentros físicos. Y cuando finalmente la persona despierta y ve lo que hizo, muchas veces ya perdió todo lo que más amaba. Pero el enemigo no solamente ataca mediante el deseo, también ataca mediante el cansancio. Y esto es algo que pocos matrimonios comprenden a tiempo, porque muchas relaciones no se destruyen por falta de amor, sino por falta de atención. Poco a poco dejan de hablar, dejan de escucharse, dejan de reír juntos. Se convierten en administradores de una casa en lugar de compañeros de vida. Él llega cansado del trabajo, ella está agotada emocionalmente. Los hijos absorben toda
la energía. Y sin darse cuenta, el matrimonio comienza a morir lentamente por abandono emocional. No por odio, no por violencia, simplemente por descuido. Y ahí es donde aparece el peligro, porque el corazón humano necesita sentirse visto, necesita sentirse valorado, necesita sentirse deseado. Y si una persona deja de recibir eso dentro de su matrimonio, se vuelve vulnerable, muy vulnerable. Entonces aparece alguien que escucha atentamente, alguien que sonríe diferente, alguien que parece comprender mejor, y lo que comenzó como una conversación inocente se convierte en dependencia emocional. Pero hay algo todavía más aterrador. Muchas veces el adulterio emocional ocurre antes de que exista cualquier contacto físico, y eso lo hace aún más peligroso, porque puede racionalizarse fácilmente. Solo somos amigos, no está pasando nada, nunca haría algo físico, pero mientras dicen eso, ya entregaron parte de su corazón a otra persona. Ya esperan ansiosamente sus mensajes, ya piensan constantemente en ella, ya comparan a su cónyuge con esa nueva emoción. Y aunque todavía no haya ocurrido nada físico, la traición ya comenzó. Las redes sociales han convertido esto en una epidemia silenciosa. Viejos amores reaparecen. Conversaciones aparentemente inocentes se vuelven íntimas. Las personas comienzan a compartir heridas emocionales profundas con alguien que no es su esposo o esposa. Y mientras más conexión emocional crean afuera, más distancia emocional generan dentro de casa, hasta que un día despiertan y sienten más intimidad con un extraño que con la persona con quien comparten la cama. Y aquí es donde muchos matrimonios llegan demasiado tarde buscando ayuda, porque subestimaron el peligro de las pequeñas concesiones, pensaron que podían controlar el fuego sin quemarse, pero nadie juega con fuego durante demasiado tiempo sin terminar herido. Ahora bien, quiero que pienses en algo profundamente importante. ¿Sabes cuál es una de las diferencias más grandes entre los matrimonios que sobreviven y los que se destruyen? La humildad. Porque las parejas fuertes entienden que su matrimonio necesita protección constante. No asumen que son inmunes a la tentación, no juegan con límites peligrosos, no alimentan secretos, no viven como si fueran invencibles. Entienden que el amor necesita disciplina, necesita vigilancia, necesita sacrificio diario. Los matrimonios sanos hablan, oran juntos, se buscan emocionalmente, se priorizan incluso en medio del cansancio. Porque saben algo que muchos olvidan: el matrimonio no se mantiene vivo automáticamente. Hay que alimentarlo todos los días, igual que una planta necesita agua constante. El amor necesita atención constante, y cuando deja de recibirla comienza lentamente a marchitarse. Pero incluso aquí existe otra trampa peligrosa, porque algunos escuchan todo esto y piensan entonces la culpa del adulterio es del matrimonio infeliz. No, absolutamente no. Escúchame bien, nada justifica la traición, nada. Los problemas matrimoniales pueden explicar vulnerabilidades, pero jamás justifican romper los votos sagrados. Una persona siempre tiene opciones, siempre puede buscar ayuda, siempre puede comunicar su dolor, siempre puede luchar por sanar la relación. El adulterio sigue siendo una elección. Y esa elección tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando una persona vive en adulterio constante, comienza a alejarse lentamente de Dios. Primero deja de orar con sinceridad, después evita confesarse, luego empieza a justificar sus acciones, finalmente endurece tanto el corazón que ya no soporta escuchar la verdad. Y así muchas almas terminan alejándose completamente de la fe. No porque Dios dejó de amarlas, sino porque el pecado sostenido endureció su conciencia.
Pero aquí viene algo extraordinario, algo que cambia toda la historia, porque aunque el pecado sea real, la misericordia de Dios también lo es. Y eso es lo que el demonio más teme que descubras, porque he visto personas completamente destruidas levantarse nuevamente por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían cadáveres emocionales volver a respirar. He visto corazones endurecidos quebrarse en arrepentimiento verdadero. Pero hay una condición. La persona siempre tiene opciones. Siempre puede buscar ayuda. Siempre puede comunicar su dolor. Siempre puede luchar por sanar la relación. El adulterio sigue siendo una elección. Y esa elección tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando una persona vive en adulterio constante, comienza a alejarse lentamente de Dios. Primero deja de orar con sinceridad, después evita confesarse, luego empieza a justificar sus acciones, finalmente endurece tanto el corazón que ya no soporta escuchar la verdad. Y así muchas almas terminan alejándose completamente de la fe. No porque Dios dejó de amarlas, sino porque el pecado sostenido endureció su conciencia. Pero aquí viene algo extraordinario, algo que cambia toda la historia, porque aunque el pecado sea real, la misericordia de Dios también lo es. Y eso es lo que el demonio más teme que descubras, porque he visto personas completamente destruidas levantarse nuevamente por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían cadáveres emocionales volver a respirar. He visto corazones endurecidos quebrarse en arrepentimiento verdadero. Pero hay una condición: tiene que existir verdad, porque sin verdad, no hay sanación posible. Y eso nos lleva al momento más difícil de todos, el momento donde el pecado finalmente sale a la luz, porque tarde o temprano la verdad siempre encuentra una manera de aparecer. Y cuando eso ocurre, todo cambia, porque el momento del descubrimiento cambia el aire mismo de una casa. Hay matrimonios que pueden pasar años aparentando normalidad, años funcionando mecánicamente, años escondiendo secretos detrás de sonrisas y fotografías familiares. Pero cuando la verdad finalmente explota, el tiempo parece detenerse, y lo más aterrador es que casi nunca ocurre de la manera que el adúltero imaginó. A veces es un mensaje visto accidentalmente, a veces una llamada en la madrugada, a veces una contraseña olvidada, a veces una mirada demasiado evidente, y en cuestión de segundos una vida entera puede derrumbarse delante de los ojos de alguien. He visto personas caer de rodillas literalmente cuando descubren una infidelidad. He visto hombres fuertes temblar como niños pequeños. He visto mujeres incapaces de respirar del shock, porque el descubrimiento del adulterio no se siente solamente como tristeza, se siente como una muerte, la muerte de la realidad que creían vivir, y entonces comienza una de las experiencias psicológicas más devastadoras que un ser humano puede atravesar. La mente empieza a reconstruir el pasado entero bajo una nueva luz. Era mentira cuando me decía que me amaba, pensaba en otra persona mientras me abrazaba, las vacaciones familiares también fueron una actuación, todo comienza a contaminarse. Los recuerdos felices se convierten en escenas sospechosas, y mientras el traicionado intenta encontrar sentido a lo ocurrido, aparece un dolor tan profundo que muchos describen como físico. Pero aquí viene algo que casi nadie entiende hasta vivirlo. El adulterio no destruye solamente la confianza en la pareja, destruye la confianza en la propia percepción, porque la persona traicionada empieza a preguntarse cómo no vio las señales, cómo pudo vivir engañada, cómo pudo confiar tanto. Y entonces nace otra herida silenciosa, la vergüenza, una vergüenza terrible, porque muchas víctimas del adulterio sienten humillación aunque no hayan hecho nada mal.
se sienten reemplazables, insuficientes, ridículas por haber amado tanto, y esa mezcla de dolor, rabia y humillación puede convertir el corazón en un campo de batalla. Lo más peligroso es que en ese momento el enemigo comienza a susurrar mentiras. Nunca volverás a ser amado, nunca podrás confiar otra vez, tu vida terminó. Y si una persona escucha esas voces durante demasiado tiempo, puede empezar a destruirse desde adentro. He visto personas caer en alcoholismo después de una traición, he visto depresiones severas. He visto ataques de ansiedad tan fuertes que terminan en hospitales, porque el adulterio toca algo muy profundo dentro del ser humano. Toca el miedo más antiguo de todos, el miedo al abandono. Y mientras la persona traicionada lucha por sobrevivir emocionalmente, el adúltero también entra en una guerra interior, porque aunque muchos intentan justificarse al principio, la conciencia nunca permanece callada para siempre. Al comienzo suelen minimizar lo ocurrido. Solo fue un error, no significó nada. Estábamos mal desde hace años, pero tarde o temprano aparece una realidad imposible de ignorar. Han herido profundamente a alguien que confiaba completamente en ellos. Y esa realización puede destruir psicológicamente a una persona si todavía conserva sensibilidad espiritual. Algunos intentan escapar de la culpa endureciéndose más. Culpan al cónyuge, culpan al matrimonio, culpan al estrés, cualquier cosa con tal de no mirar directamente su propia responsabilidad. Pero otros finalmente se quebran, y cuando eso ocurre, comienza algo muy distinto. Comienza el arrepentimiento verdadero. Pero aquí debemos entender algo importantísimo. El arrepentimiento real no consiste solamente en llorar, no consiste solamente en sentirse mal. Judas también sintió remordimiento después de traicionar a Cristo. La diferencia es que el verdadero arrepentimiento transforma, obliga a la persona a dejar de justificarse, obliga a mirar de frente el daño causado, obliga a aceptar consecuencias dolorosas, porque mientras alguien siga defendiendo parcialmente su pecado, todavía no ha llegado a la verdad completa. Y aquí es donde muchas reconciliaciones fracasan antes siquiera de comenzar, porque el cónyuge traicionado necesita una cosa por encima de todo: honestidad absoluta, no excusas, no manipulación emocional, no frases vacías. Necesita sentir que la persona finalmente dejó de esconderse, porque después de una traición, cada mentira adicional funciona como otra puñalada. Y tristemente muchos adúlteros continúan mintiendo incluso después de ser descubiertos, ocultan detalles, mantienen contactos secretos, intentan controlar cuánto sabe el otro, y cada nueva mentira destruye aún más cualquier posibilidad de restauración. Por eso la transparencia radical es indispensable. Y cuando digo radical, quiero decir completa. El teléfono deja de ser privado, las contraseñas dejan de ser secretas, las agendas dejan de esconderse, porque la confianza rota no se reconstruye con palabras bonitas. Se reconstruye con consistencia diaria durante muchísimo tiempo. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. La persona que destruyó la confianza pierde temporalmente el derecho a ciertas comodidades emocionales. Porque sanar una herida tan profunda exige sacrificio. Pero incluso haciendo todo correctamente, la sanación sigue siendo lenta, muy lenta. Y eso desespera a muchas parejas. El adúltero piensa: ya pedí perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque para la persona traicionada el tiempo se rompió. Mientras uno quiere avanzar rápidamente para escapar de la culpa, el otro todavía está intentando sobrevivir al impacto emocional. Y ahí comienzan discusiones agotadoras.
preguntas repetidas, días donde parece que todo mejora, ¿no? Seguidos por recaídas emocionales devastadoras. Algunas personas se sorprenden cuando les digo que sanar completamente después de una infidelidad puede tomar años, porque el trauma no desaparece simplemente porque alguien decidió perdonar. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, ciertas canciones recuerdan, ciertos lugares recuerdan, incluso pequeños detalles cotidianos pueden detonar recuerdos dolorosos inesperadamente, y cuando eso ocurre, muchos sienten que están volviendo al día del descubrimiento otra vez. Pero aquí está lo extraordinario, justamente exige sacrificio. Pero incluso haciendo todo correctamente, la sanación sigue siendo lenta, muy lenta, y eso desespera a muchas parejas. El adúltero piensa, ya pedí perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto? Bumbino Salamoshi. Porque para la persona traicionada, el tiempo se rompió. Mientras uno quiere avanzar rápidamente para escapar de la culpa, el otro todavía está intentando sobrevivir al impacto emocional. Y ahí comienzan discusiones agotadoras, preguntas repetidas, días donde parece que todo mejora, ¿no? Seguidos por recaídas emocionales devastadoras. Algunas personas se sorprenden cuando les digo que sanar completamente después de una infidelidad puede tomar años, porque el trauma no desaparece simplemente porque alguien decidió perdonar. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, ciertas canciones recuerdan, ciertos lugares recuerdan, incluso pequeños detalles cotidianos pueden detonar recuerdos dolorosos inesperadamente, y cuando eso ocurre, muchos sienten que están volviendo al día del descubrimiento otra vez. Pero aquí está lo extraordinario, justamente en medio de ese dolor insoportable, algunos matrimonios finalmente comienzan a conocerse de verdad por primera vez, porque ya no queda energía para fingir, ya no queda espacio para máscaras. La crisis obliga a conversaciones brutales, pero honestas. Heridas antiguas salen a la luz, carencias emocionales largamente ignoradas finalmente son nombradas. Y aunque el proceso es dolorosísimo, también puede convertirse en un punto de transformación profunda. He visto parejas descubrir después de 20 años que nunca supieron comunicarse realmente. He visto hombres darse cuenta de que llevaban décadas emocionalmente ausentes. He visto mujeres comprender cuánto resentimiento silencioso habían acumulado, y cuando ambas personas finalmente dejan de proteger su orgullo, comienza algo nuevo, no una versión idéntica del matrimonio anterior. Esa versión murió, pero puede nacer algo diferente, algo más consciente, más humilde, más verdadero, más. Sin embargo, no todos los matrimonios sobreviven, y aquí tengo que hablar con honestidad. Hay casos donde la traición continúa, casos donde no existe arrepentimiento real, casos donde hay manipulación, abuso emocional o infidelidad repetida. Y en esas situaciones, permanecer juntos puede destruir aún más a la persona inocente, porque el perdón cristiano no significa permitir destrucción infinita, no significa aceptar humillación constante, no significa ignorar el peligro. La Iglesia siempre ha defendido la dignidad del matrimonio, pero también la dignidad de la persona humana. Y por eso reconoce que hay situaciones donde la separación se vuelve necesaria para proteger la integridad física, emocional o espiritual de alguien, porque Dios jamás pidió que una persona se convirtiera en mártir del abuso constante disfrazado de matrimonio. Pero incluso cuando ocurre separación, la batalla espiritual continúa, porque uno de los peligros más grandes después de una traición es convertirse lentamente en una persona amarga. Y hermanos, el resentimiento prolongado puede destruir un alma tanto como el pecado original que lo provocó. He visto personas que fueron víctimas reales del adulterio, pero que 20 años después todavía viven consumidas
por odio, y ese odio termina contaminando todo, nuevas relaciones, la relación con los hijos, la salud mental, incluso la relación con Dios. Por eso el perdón se vuelve tan importante. Y aquí debo aclarar algo que muchos entienden mal. Perdonar no significa olvidar, no significa justificar, no significa fingir que nada ocurrió. Perdonar significa renunciar al deseo de destruir al otro por lo que hizo. Significa entregar la justicia final a Dios, y eso puede tomar muchísimo tiempo, porque el perdón auténtico no es una emoción instantánea, es una decisión repetida una y otra vez mientras el corazón lentamente sana. Recuerdo a una mujer que me dijo algo profundamente humano después de la infidelidad de su esposo. Me dijo: Padre, quiero perdonarlo, pero cada vez que cierro los ojos veo imágenes que me destruyen. Y ahí comprendí otra vez algo esencial. El adulterio invade incluso la imaginación de la víctima, contamina la intimidad futura, hace que el cuerpo recuerde el dolor incluso cuando la mente quiere avanzar. Y por eso nadie debería minimizar jamás el daño de una traición matrimonial. Pero incluso en medio de ese dolor, Dios sigue obrando silenciosamente, pacientemente. Porque cuando una persona herida no se entrega completamente a la desesperación, algo comienza a transformarse dentro de ella. He visto víctimas de adulterio desarrollar una profundidad espiritual impresionante, personas que aprendieron a depender de Dios de una manera que jamás habrían imaginado, personas que descubrieron que aunque un ser humano las traicionó, Cristo permaneció fiel. Y aquí es donde el sufrimiento comienza a adquirir otro significado, porque aunque Dios nunca desea el pecado, sí puede redimir el dolor que nace del pecado. Puede usar incluso las heridas más terribles para formar un corazón más humilde, más compasivo y más fuerte. Pero eso solo ocurre cuando alguien deja de correr del dolor y comienza a atravesarlo acompañado por Dios. Ahora bien, hay algo todavía más oscuro que debemos entender, porque muchos creen que el adulterio termina cuando la aventura termina. No, a veces las consecuencias apenas comienzan ahí, porque después vienen los hijos confundidos, los familiares divididos, las amistades destruidas, las reputaciones arruinadas, y entonces la persona comprende algo terrible. Un momento de placer puede crear años de devastación. He visto abuelos dejar de hablarle a sus hijos por una traición matrimonial. He visto hermanos pelearse durante décadas. He visto familias enteras fracturarse en bandos irreconciliables, porque el matrimonio nunca une solamente a dos individuos, une historias, une generaciones, une familias completas. Y cuando ese vínculo explota, las ondas expansivas alcanzan a todos. Pero quizá lo más triste de todo es observar cómo el adulterio afecta la fe de muchas personas. Porque algunos cónyuges traicionados comienzan a preguntarse dónde estaba Dios mientras ellos sufrían. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué no protegió mi matrimonio? Y si no encuentran acompañamiento espiritual adecuado, pueden alejarse lentamente de la fe. Sin embargo, aquí aparece uno de los misterios más profundos del cristianismo. Dios jamás prometió que viviríamos sin heridas. Jamás prometió que nunca seríamos traicionados. Lo que prometió fue otra cosa. Prometió permanecer con nosotros incluso dentro del valle más oscuro. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando una persona descubre que Cristo también fue traicionado, abandonado, humillado por aquellos que amaba, comienza a entender que su dolor no le es indiferente a Dios. Jesús sabe exactamente lo que significa amar y ser traicionado. Uno de sus propios discípulos lo vendió por monedas. Pedro negó conocerlo. Todos huyeron cuando llegó el sufrimiento. Y aún así, Cristo siguió amando. Eso no elimina nuestro dolor humano, pero le da sentido. Nos recuerda que el amor verdadero siempre implica vulnerabilidad y que incluso el Hijo de Dios aceptó
correr ese riesgo. Ahora quiero que escuches esto con muchísima atención. Si hoy estás luchando con tentaciones de infidelidad, no esperes hasta destruirlo todo para reaccionar. El pecado siempre parece más pequeño antes de cometerse y muchísimo más grande después. Corta ahora mismo cualquier relación emocional peligrosa. Deja de alimentar conversaciones ambiguas. Habla con alguien sabio. Busca ayuda espiritual antes de cruzar líneas que después serán dificilísimas de reparar. Porque hay momentos en la vida donde una sola decisión cambia décadas enteras y muchos descubren eso demasiado tarde. Hay una razón por la que tantas mujeres viven agotadas, ansiosas, emocionalmente destruidas y aún así siguen sonriendo frente a todos como si nada estuviera pasando, porque aprendieron a sobrevivir, pero nunca aprendieron a ser fuertes, aprendieron a callarse para evitar conflictos, aprendieron a soportar para que nadie las abandone, aprendieron a sacrificarse hasta desaparecer por completo. Y lo más peligroso de todo es que muchas creen, sinceramente, que eso las convierte en buenas mujeres, pero no las está convirtiendo en santas, las está convirtiendo en prisioneras. Y si nadie les dice la verdad a tiempo, esa prisión termina destruyendo sus matrimonios, sus hijos, su paz mental y finalmente su identidad. Porque una mujer que pierde su voz poco a poco también pierde su alma, aunque todavía siga respirando. Y aquí está lo más duro de aceptar. La mayoría de las mujeres no se vuelven débiles de un día para otro. Nadie despierta una mañana diciendo quiero convertirme en una persona incapaz de defenderse. No, la debilidad entra lentamente. Primero permites una pequeña falta de respeto porque quieres evitar una discusión. Después toleras un control excesivo porque piensas que son celos normales. Luego empiezas a justificar malos tratos porque crees que todos los matrimonios tienen problemas y cuando te das cuenta ya no reconoces a la mujer que ves en el espejo. Ya no sabes qué quieres, ya no sabes qué piensas, ya no sabes quién eres sin la aprobación de otros. Y lo peor es que mientras tú te destruyes lentamente, tus hijos están mirando, están aprendiendo, están absorbiendo cada silencio, cada humillación, cada miedo, cada lágrima escondida detrás de la puerta del baño. Porque los hijos siempre aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Puedes decirle a una niña 1000 veces que tenga dignidad, pero si te ves soportando desprecios todos los días, aprenderá que el amor significa aguantar dolor. Puedes decirle a un niño que respete a las mujeres, pero si te ves siendo humillada constantemente sin consecuencias, aprenderá que dominar es normal. Y ahí es donde comienza la tragedia que casi nadie quiere enfrentar. El problema nunca se queda solo en ti. La debilidad siempre se hereda, pasa de generación en generación disfrazada de paciencia, de humildad, de sacrificio, hasta que alguien finalmente decide romper el ciclo. Pero romperlo duele, porque para romperlo tienes que aceptar algo incómodo. O sea, muchas veces no eres solamente víctima de lo que otros te hicieron, también eres víctima de lo que permitiste durante años. Y eso cuesta muchísimo reconocerlo porque el orgullo inmediatamente quiere defenderse. Quiere decir, sí, pero tú no entiendes mi situación. Quiere encontrar explicaciones externas para todo. Y claro que hay heridas reales, claro que hay traumas profundos, claro que muchas crecieron sin amor, sin protección, sin ejemplo, pero llega un momento donde seguir culpando al pasado se convierte en una excusa para no cambiar el presente. Y mientras sigues esperando que alguien venga a rescatarte, la vida continúa avanzando sin detenerse por tu dolor. Eso fue
exactamente lo que entendió aquella mujer después de 12 años de vivir aterrorizada dentro de su propio hogar. Pero lo más impactante no fue el abuso. Lo más impactante fue escuchar cómo justificaba cada cosa. Él tuvo una infancia difícil. Está muy estresado. Yo también tengo errores. Tal vez Dios quiere que aguante más. Y mientras decía todo eso, sus manos temblaban, sus ojos ya no tenían brillo. Había perdido completamente la capacidad de confiar en sí misma. Y ahí entendí algo devastador. El abuso más peligroso no es el que deja moretones en la piel, es el que convence a la víctima de que merece ser tratada así. Porque cuando una mujer empieza a creer que no merece respeto, acepta migajas emocionales como si fueran amor, confunde control con protección, confunde dependencia con compromiso, confunde miedo con obediencia, y entonces deja de poner límites, deja de confrontar, deja de defenderse, se vuelve pequeña para que otros se sientan grandes, se calla para mantener la paz, sonríe para esconder el dolor y lentamente se convierte en una sombra de sí misma, una mujer físicamente viva, pero emocionalmente apagada. Ahora escucha esto con atención porque puede cambiar completamente la manera en que ves tu vida. Dios nunca llamó a las mujeres a desaparecer, nunca llamó a las mujeres a vivir aterrorizadas, nunca llamó a las mujeres a soportar destrucción emocional como prueba de santidad. La verdadera humildad bíblica no significa permitir abuso. La verdadera bondad no significa aceptar humillación. La verdadera fe no significa quedarte inmóvil mientras tu vida se desmorona frente a tus ojos. Y aquí está el problema. Durante años muchas mujeres han escuchado sermones sobre sumisión, pero casi nadie les enseñó sobre dignidad. Les enseñaron a servir, pero no a poner límites. Les enseñaron a sacrificarse, pero no a protegerse. Y cuando una mujer no aprende a protegerse, el mundo entero empieza a consumirla. El esposo consume su paz, los hijos consumen su energía, la familia consume su tiempo, la iglesia consume su disponibilidad. Todos toman y toman y toman hasta que un día ella colapsa. Ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, agotamiento emocional. Y entonces todos se sorprenden preguntando, ¿qué le pasó? Pero la verdad es que no pasó de repente. Llevaba años muriendo lentamente frente a todos. Lo más triste es que muchas ni siquiera saben cómo llegaron ahí, porque al principio parecía amor, parecía compromiso, parecía ser una buena esposa, una buena madre, una buena cristiana, pero poco a poco dejaron de hacer preguntas, dejaron de expresar opiniones, dejaron de defender necesidades básicas, dejaron de escucharse a sí mismas. Y cuando una persona deja de escucharse demasiado tiempo, termina desconectándose completamente de su identidad. Por eso hay mujeres que ya no saben qué les gusta realmente, ya no saben qué sueñan, ya no saben qué quieren hacer con su vida. Toda su existencia gira alrededor de complacer a otros, y mientras más viven para satisfacer expectativas ajenas, más vacías se sienten por dentro. Porque una mujer jamás fue creada solamente para sobrevivir, fue creada para vivir con propósito, con fuerza, con dirección, con convicción, pero eso exige algo aterrador: aprender a decepcionar personas. Sí, porque el día que empiezas a poner límites, mucha gente deja de verte como buena. El día que dices no, algunos se molestan. El día que decides respetarte, quienes se beneficiaban de tu debilidad empiezan a llamarte egoísta. Y ahí es donde muchas retroceden, porque prefieren seguir sufriendo antes que soportar el rechazo de otros, prefieren vivir agotadas antes que incomodar a alguien, prefieren seguir atrapadas antes que enfrentar el miedo de quedarse solas. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Las personas que realmente te aman no necesitan destruirte para quedarse en tu vida. El amor sano no te aplasta, no te controla, no te humilla, no te hace sentir inútil y
si cada vez que intentas expresarte a alguien te castiga emocionalmente, eso no es amor maduro, es manipulación. La mujer de aquella historia empezó a descubrir eso lentamente y el primer cambio no fue externo. No dejó inmediatamente a su esposo, no confrontó de un día para otro, no se volvió fuerte mágicamente. El primer cambio ocurrió dentro de ella. Empezó a darse cuenta de cuánto miedo gobernaba cada decisión de su vida. Miedo al abandono, miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a no poder sobrevivir sola. Y cuando una persona vive gobernada por miedo, deja de tomar decisiones por convicción, empieza solamente a reaccionar para evitar dolor. Por eso tantas mujeres permanecen años enteros en situaciones destructivas, no porque sean incapaces, sino porque el miedo las convenció de que no pueden vivir diferente. Y mientras más tiempo permanecen ahí, más difícil parece salir, porque la dependencia emocional funciona como una cárcel invisible. La puerta puede estar abierta, pero la mente ya olvidó cómo caminar hacia afuera. Y sin embargo, algo empezó a cambiar en ella cuando entendió una frase que la golpeó profundamente. Tus hijos están aprendiendo cómo se ve el amor observando tu matrimonio. Esa frase la destruyó por dentro, porque por primera vez dejó de pensar solamente en su dolor y empezó a mirar el futuro de sus hijos. Su hija comenzaba a normalizar los gritos. Su hijo comenzaba a imitar el tono agresivo del padre. El ciclo ya estaba formándose frente a sus ojos. Y ahí comprendió algo aterrador. Lo que no se confronta, se multiplica. Eso pasa también contigo. Todo aquello que toleras constantemente termina estableciéndose como normal dentro de tu hogar. Y los niños no tienen la capacidad emocional para distinguir lo saludable de lo destructivo. Ellos simplemente absorben patrones. Por eso una madre fuerte no solamente protege físicamente a sus hijos, también protege el ambiente emocional donde ellos crecen, protege la dignidad dentro del hogar, protege los límites, protege el respeto, porque entiende que un niño puede sobrevivir muchas cosas, pero crecer viendo humillación diaria deja heridas profundas que duran décadas. Ahora bien, aquí viene una parte incómoda. Muchas mujeres quieren una vida diferente, pero no quieren convertirse en una mujer diferente. Quieren respeto sin confrontar, quieren paz sin poner límites, quieren cambios sin incomodidad, pero la transformación real siempre exige valentía, siempre exige atravesar conversaciones difíciles, siempre exige soportar momentos donde otros no van a entenderte, y ahí es donde la mayoría abandona, porque fortalecerse da miedo. Cuando llevas años dependiendo emocionalmente de otros, empezar a pensar por ti misma se siente peligroso. Cuando llevas años callando, hablar se siente agresivo aunque no lo sea. Cuando llevas años minimizando tus necesidades, priorizarte produce culpa. Pero precisamente por eso debes hacerlo, porque la culpa muchas veces no significa que estás haciendo algo malo. A veces significa simplemente que estás rompiendo patrones antiguos. Y escucha esto cuidadosamente. Ser fuerte no significa convertirte en una mujer fría, agresiva o dominante. Mucha gente confunde fortaleza con dureza, pero no es lo mismo. Una mujer fuerte puede ser amorosa y firme al mismo tiempo. Puede servir sin dejarse usar. Puede perdonar sin permitir abuso. Puede ayudar sin destruirse. Puede amar profundamente sin abandonar su dignidad. Jesús mismo era así. Amaba radicalmente, pero también confrontaba. Servía, pero nunca permitió manipulación. Tenía compasión, pero no miedo. Y eso es exactamente lo que muchas mujeres necesitan aprender, porque algunas han construido toda su personalidad alrededor de agradar a todos. Y cuando vives intentando agradar constantemente, terminas traicionándote a ti misma una y otra vez. La pregunta entonces es inevitable.
¿Quién serías si dejaras de vivir buscando aprobación? ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo al juicio de otros? ¿Qué cambiarías hoy mismo si confiaras verdaderamente en que Dios puede sostenerte? Porque ahí comienza la verdadera libertad. No cuando desaparecen todos tus problemas, sino cuando finalmente recuperas la capacidad de enfrentarlos con valentía. Aquella mujer comenzó poco a poco. Primero dejó de justificar insultos, después dejó de pedir permiso para cosas básicas, luego empezó a expresar desacuerdos sin temblar, y aunque parezcan cambios pequeños, para alguien que vivió 12 años aterrorizada, eran gigantescos. Porque cada límite nuevo destruía una parte del miedo antiguo, y cada vez que sobrevivía a una confrontación descubría algo poderoso. Era mucho más fuerte de lo que había creído toda su vida. Pero justo cuando empezó a fortalecerse, ocurrió algo que no esperaba. Su esposo empeoró por un tiempo, porque las personas acostumbradas a controlarte rara vez reaccionan bien cuando empiezas a cambiar. Y aquí está el error que muchas cometen. Piensan que poner límites hará que todos automáticamente las respeten. No. Al principio muchas personas resistirán, se molestarán, intentarán manipularte, te acusarán de haber cambiado y técnicamente tendrán razón. Cambiaste, dejaste de aceptar cosas que antes tolerabas. Eso es exactamente lo que veremos después, porque hay una razón psicológica y espiritual por la que tanta gente se incomoda cuando una mujer deja de ser débil. Y entender eso puede ser la diferencia entre volver atrás o finalmente convertirte en la mujer fuerte que siempre debiste ser. Cuando aquella mujer empezó a cambiar, todos a su alrededor lo sintieron inmediatamente. Y eso la confundió profundamente, porque ella pensaba que volverse más fuerte mejoraría todo desde el primer momento. Pensaba que si comenzaba a respetarse, automáticamente los demás también la respetarían. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las tensiones aumentaron, las discusiones crecieron, el ambiente dentro de la casa se volvió incómodo, y por un instante terrible pensó que tal vez había cometido un error. Tal vez era mejor volver a callarse, tal vez era mejor regresar a la versión débil de sí misma que mantenía a todos tranquilos. Pero ahí está la trampa más peligrosa de todas. Muchas personas prefieren tu debilidad porque les resulta conveniente. Les gusta la versión de ti que nunca pone límites, la que siempre dice sí, la que se sacrifica sin reclamar nada, la que soporta silenciosamente cualquier injusticia para evitar problemas, porque una mujer débil es fácil de controlar, fácil de manipular, fácil de usar. Y cuando dejas de ser esa mujer, quienes se beneficiaban de tu silencio empiezan a sentirse amenazados. Por eso no debes interpretar toda resistencia como señal de que estás haciendo algo malo. A veces es justamente la prueba de que por primera vez estás haciendo algo correcto, porque cuando una persona acostumbrada a dominar pierde poder sobre ti, casi siempre reacciona emocionalmente, critica, manipula, amenaza, hace drama, intenta hacerte sentir culpable. Y si no entiendes eso, retrocedes rápidamente pensando que fortalecerte está destruyendo tu familia, cuando en realidad está revelando problemas que ya existían desde hace años. Eso fue exactamente lo que pasó en aquella casa. Durante 12 años el esposo había controlado absolutamente todo: el dinero, las decisiones, las amistades, el ambiente emocional. Y mientras ella obedecía silenciosamente, él jamás tuvo necesidad de cambiar. Pero el día que ella empezó a decir no, algo se rompió dentro de esa dinámica, porque el control solamente funciona mientras la otra persona coopera desde el miedo. La primera vez que ella le respondió con firmeza, él se quedó mirándola
en silencio, como si estuviera viendo a una desconocida. No gritó inmediatamente. Primero se sorprendió, porque las personas que te subestiman nunca esperan que cambies realmente. Creen que tus límites son temporales. Piensan que volverás a ceder si presionan lo suficiente, y durante semanas eso fue exactamente lo que hizo. La acusó de estar siendo manipulada por otros. Le dijo que se estaba volviendo rebelde, que ya no era la misma mujer de antes. Y sin darse cuenta, estaba diciendo la verdad, porque la mujer de antes habría agachado la cabeza inmediatamente. La mujer de antes habría pedido perdón aunque no hubiera hecho nada malo. La mujer de antes habría cambiado para mantener la paz. Pero algo dentro de ella finalmente había despertado, y aunque todavía tenía miedo, empezó a entender una verdad crucial. El miedo no desaparece antes de actuar, muchas veces desaparece después de actuar. Esa es una de las mayores mentiras que destruyen vidas enteras. Esperar sentirte segura antes de tomar decisiones valientes. Esperar sentir confianza absoluta antes de poner límites. Esperar dejar de tener miedo antes de confrontar situaciones difíciles. Pero la valentía no funciona así. La valentía no es ausencia de miedo. Es decidir que hay cosas más importantes que tu miedo. Y en el caso de aquella mujer, sus hijos comenzaron a convertirse en algo más importante que su terror, porque mientras más despertaba emocionalmente, más veía el daño que estaba ocurriendo dentro de su hogar. Su hija menor comenzó a pedir perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Su hijo mayor empezó a encerrarse emocionalmente. El ambiente de tensión constante ya estaba moldeando sus personalidades, y eso le rompió el alma, porque entendió que quedarse inmóvil también era una decisión. Y muchas veces es la decisión más peligrosa de todas. Hay mujeres que creen que evitar confrontaciones protege a sus hijos, pero no entienden que crecer viendo miedo también los destruye. Un niño que vive dentro de un ambiente emocionalmente inestable aprende a caminar sobre huevos todo el tiempo. Aprende a callarse para evitar explosiones. Aprende a ignorar sus emociones. Aprende que el amor viene acompañado de ansiedad. Y luego 20 años después repite exactamente el mismo patrón en sus propias relaciones sin siquiera darse cuenta. Por eso la verdadera protección no siempre se ve pacífica al principio. A veces proteger requiere confrontar, requiere incomodar, requiere detener patrones destructivos antes de que se conviertan en herencias emocionales permanentes. Y eso exige una fortaleza que muchas mujeres nunca desarrollaron porque fueron educadas para ser aceptadas, no para ser fuertes. Desde pequeñas les enseñaron a no incomodar, a no levantar la voz, a no verse difíciles, a priorizar las emociones de todos menos las propias, y lentamente aprendieron que ser amadas dependía de cuánto podían soportar. Por eso tantas mujeres terminan orgullosas de aguantar sufrimiento, como si destruirse silenciosamente fuera una virtud, como si desaparecer por otros fuera amor verdadero. Pero el amor sano nunca exige tu destrucción total, nunca exige que pierdas tu identidad, nunca exige que vivas aterrorizada. Y aquí es donde muchas mujeres necesitan despertar urgentemente, porque algunas han confundido tanto el sacrificio con el amor que ya no saben distinguir cuando están siendo utilizadas. La mujer de aquella historia comenzó a descubrir eso durante las noches más difíciles, porque fortalecerse no fue una experiencia romántica ni inspiradora, fue dolorosa. Hubo días donde lloró sola, preguntándose si realmente podía seguir adelante. Hubo noches donde el miedo al futuro casi la hizo retroceder, porque cuando llevas años dependiendo emocionalmente de alguien, imaginar una vida diferente parece imposible. Tu mente automáticamente crea escenarios catastróficos. ¿Y si no puedo sola?
¿Y si todo empeora? ¿Y si nadie me ayuda? ¿Y si fracaso? Pero justamente ahí ocurre algo poderoso. Cada vez que enfrentas un miedo y sobrevives, una parte de ti renace. Cada vez que dices la verdad, aunque te tiemble la voz, te vuelves más fuerte. Cada vez que pones un límite, aunque alguien se enoje, recuperas un pedazo de tu dignidad. Y poco a poco empiezas a descubrir que la mujer que creías perdida todavía sigue dentro de ti esperando despertar. Eso comenzó a reflejarse incluso físicamente. Sus hijos notaron primero el cambio, empezó a caminar diferente, a hablar diferente, a mirar diferente. Ya no parecía una mujer derrotada todo el tiempo, todavía tenía heridas, todavía había ansiedad, todavía existían problemas enormes, pero ahora había algo nuevo en ella: convicción. Y la convicción cambia completamente la energía de una persona. Porque cuando alguien finalmente deja de verse como víctima perpetua, comienza a recuperar poder sobre su vida. Y escucha esto con atención. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes controlar lo que decides tolerar desde hoy. Y esa decisión cambia destinos enteros. Sin embargo, aquí aparece otro problema del que casi nadie habla. Muchas mujeres quieren fortalecerse emocionalmente, pero siguen rodeadas de personas que alimentan constantemente su debilidad. Amigas que las animan a quedarse estancadas, familiares que les dicen así son los hombres, líderes religiosos que usan la culpa para mantenerlas sometidas, personas que confunden paz con silencio y obediencia ciega. Por eso el entorno importa muchísimo, porque es muy difícil construir una mentalidad fuerte mientras todos a tu alrededor normalizan tu sufrimiento. Y aquí debes entender algo incómodo. No toda persona que te mantiene cómoda realmente te ama. Algunas personas prefieren verte pequeña porque tu crecimiento amenaza la manera en que ellos viven. La mujer de aquella historia tuvo que empezar a alejarse emocionalmente de ciertas voces. Personas que constantemente minimizaban su dolor. Personas que la hacían sentir culpable por querer respeto básico. Personas que usaban frases religiosas para convencerla de soportar cualquier cosa. Y eso fue durísimo porque durante años había buscado validación desesperadamente, pero lentamente comenzó a comprender algo liberador. No toda opinión merece autoridad sobre tu vida. Y eso también aplica para ti. Si cada vez que intentas crecer alguien te ridiculiza, minimiza tus sueños o te hace sentir egoísta por cuidarte, necesitas preguntarte seriamente si esa voz merece seguir teniendo tanto peso dentro de tu mente. Porque las palabras que escuchas constantemente terminan construyendo la imagen que tienes de ti misma. Por eso hay mujeres brillantes que se sienten inútiles, mujeres hermosas que se sienten indignas, mujeres capaces que se sienten incapaces, no porque sea verdad, sino porque escucharon mensajes destructivos durante tantos años que terminaron creyéndolos. Y lo más aterrador es que después de cierto tiempo ni siquiera necesitas que otros te destruyan. Tú misma continúas el trabajo dentro de tu cabeza. Te conviertes en tu peor crítica. Minimizarte se vuelve automático. Dudas de todo. Pides perdón por existir. Y cuando una mujer llega a ese punto, deja de necesitar cadenas externas porque ya está atrapada mentalmente. Eso fue lo que más impactó a aquella mujer cuando comenzó terapia. Descubrió que llevaba años viviendo en modo supervivencia. Su cuerpo nunca descansaba realmente, siempre estaba alerta emocionalmente, siempre anticipando conflictos, siempre intentando controlar el ambiente para evitar explosiones, y después de vivir así tanto tiempo, su mente confundió ansiedad con normalidad. Tal vez tú también estás ahí ahora mismo y ni siquiera lo habías notado. Tal vez llevas tanto tiempo sobreviviendo
que olvidaste cómo se siente vivir en paz. Tal vez te acostumbraste tanto al estrés emocional que ya ni siquiera cuestionas ciertas conductas. Y eso es peligrosísimo, porque el ser humano puede acostumbrarse incluso a aquello que lo está destruyendo. Pero aquí viene algo importante. Despertar duele. Porque cuando finalmente abres los ojos, empiezas a ver todo lo que antes justificabas. Ves relaciones desequilibradas, ves manipulación emocional, ves patrones tóxicos, ves cómo abandonaste partes de ti misma durante años para mantener vínculos que jamás debieron costarte tanto. Y durante un tiempo eso genera muchísimo enojo. La mujer de aquella historia pasó por esa etapa también. Se enojó consigo misma, se preguntaba cómo permitió tantas cosas durante tantos años, cómo ignoró señales tan obvias, cómo entregó tanto poder sobre su vida. Pero luego entendió algo fundamental. La culpa excesiva también puede convertirse en otra prisión. Porque sí, hubo decisiones equivocadas, sí, hubo permisividad, pero quedarse atrapada odiándose no iba a cambiar nada. Lo único que realmente importaba era qué haría a partir de ahora. Y ahí empezó la verdadera transformación, porque dejó de enfocarse solamente en sobrevivir el día a día y comenzó a construir una nueva identidad. Empezó a leer, a estudiar, a desarrollar habilidades, a cuidar su salud mental, a reconectarse con cosas que había abandonado completamente. Y aunque parecían pequeños pasos, estaban reconstruyendo una mujer completamente nueva desde adentro. Eso es algo que muchas personas no entienden. La fortaleza no aparece de repente durante una gran crisis. Se construye lentamente en decisiones pequeñas y repetidas. Se construye cada vez que dices la verdad, cada vez que honras tus límites, cada vez que haces algo aunque tengas miedo, cada vez que dejas de traicionarte para complacer a otros. Y poco a poco, sin darse cuenta, aquella mujer dejó de necesitar aprobación constante. Ya no vivía desesperada buscando señales de aceptación. Ya no se derrumbaba emocionalmente por cada crítica, porque finalmente estaba construyendo algo que nunca había tenido realmente una identidad propia. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a mejorar, ocurrió una conversación que cambió completamente el rumbo de su vida y la obligó a tomar la decisión más difícil hasta ese momento. Una decisión que muchas mujeres saben que deben tomar, pero muy pocas se atreven realmente a enfrentar. Aquella conversación ocurrió una noche aparentemente normal. Los niños ya estaban dormidos, la casa estaba en silencio. Y por primera vez en muchos años, ella no sentía el mismo miedo paralizante de siempre. Todavía había tensión dentro de su pecho, claro, pero ya no era la mujer completamente quebrada que temblaba ante cualquier conflicto. Había cambiado lentamente, dolorosamente, pero había cambiado. Y su esposo también lo sabía. Podía verlo en la manera en que la observaba, como si intentara entender en qué momento perdió el control absoluto que tuvo sobre ella durante tantos años. Entonces él hizo algo que ella no esperaba. Se sentó frente a ella y le dijo: ya no sé quién eres. Y aunque parecía una frase simple, escondía algo mucho más profundo, porque en realidad estaba diciendo: ya no eres la mujer que obedecía sin cuestionar, ya no eres la mujer que soportaba todo en silencio, ya no eres fácil de controlar. Y durante unos segundos ella sintió la tentación enorme de retroceder, de tranquilizarlo, de suavizar todo, de volver a la vieja versión de sí misma para evitar incomodidad. Pero algo dentro de ella finalmente entendió que la paz comprada con humillación nunca es verdadera paz. Así que respiró profundamente y dijo algo que jamás había dicho en 12 años de matrimonio. Por primera vez estoy empezando a descubrir quién soy realmente.
Y el silencio que vino después fue pesado, incómodo, casi violento, porque cuando una persona despierta emocionalmente dentro de una relación desequilibrada, todo el sistema comienza a tambalearse. Eso pasa también contigo cuando decides dejar de ser débil. No solo cambias tú, cambian todas tus relaciones, porque la gente ya no puede interactuar contigo de la misma manera. Quienes estaban acostumbrados a manipularte encuentran resistencia. Quienes dependían de tu falta de límites empiezan a frustrarse. Quienes se beneficiaban de tu inseguridad sienten que están perdiendo poder. Y ahí descubres algo durísimo. Algunas personas no amaban realmente quién eras. Amaban lo útil que eras para ellas. Y aceptar eso rompe el corazón, porque nadie quiere descubrir que dio años enteros de amor, energía y sacrificio a personas que jamás tuvieron intención de respetarlo realmente. Pero ignorar la verdad no la cambia, solo prolonga el sufrimiento. Y aquella mujer finalmente estaba cansada de prolongar el suyo. Entonces comenzó a hacer preguntas que había evitado durante años, preguntas peligrosas, preguntas que despiertan a cualquiera. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Quién me convertí dentro de este matrimonio? ¿Por qué tengo tanto miedo de decepcionar a otros, pero tampoco miedo de decepcionarme a mí misma? Y mientras más honestamente respondía a esas preguntas, más claro veía algo aterrador. Había pasado gran parte de su vida intentando ser aceptada, pero nunca había aprendido a respetarse. Y ahí está una de las raíces más profundas de la debilidad emocional. Cuando una mujer no se respeta a sí misma, termina aceptando relaciones que destruyen su dignidad, porque inconscientemente cree que eso es lo mejor que puede recibir. Tolera migajas, porque olvidó cuánto vale realmente. Y después de suficiente tiempo viviendo así, el dolor se vuelve familiar, incluso cómodo, porque el ser humano siempre termina adaptándose a aquello que repite constantemente. Por eso tantas personas permanecen atrapadas en patrones destructivos, no porque disfruten sufrir, sino porque el sufrimiento conocido les parece menos aterrador que un futuro incierto. El miedo al cambio muchas veces es más fuerte que el dolor actual. Y mientras ese miedo gobierne tu vida, seguirás eligiendo cárceles familiares en lugar de libertad desconocida. Aquella mujer estuvo a punto de hacer exactamente eso. Hubo una noche donde casi abandonó todo el proceso. Su esposo había tenido una semana particularmente amable, más atento, más tranquilo, y por un instante ella quiso convencerse de que tal vez todo finalmente estaba cambiando, tal vez había exagerado, tal vez no era tan grave, pero entonces ocurrió algo revelador. Una pequeña discusión explotó de repente y él volvió a humillarla cruelmente frente a los niños, y ahí entendió algo que cambiaría completamente su perspectiva. El problema nunca había sido solamente el enojo de su esposo, el problema era la dinámica completa que ambos habían construido durante años, una dinámica basada en miedo, control y silencio. Y si ella volvía atrás emocionalmente, todo regresaría exactamente al mismo lugar. Eso también sucede en muchísimas relaciones. Después de momentos de tensión aparecen pequeñas etapas de calma que confunden a la persona herida. El abusador mejora temporalmente, pide perdón, promete cambiar, se muestra cariñoso, y la víctima quiere creer desesperadamente que ahora sí será diferente. Porque aceptar que alguien no cambiará realmente duele muchísimo más que seguir aferrándose a la esperanza. Pero las promesas sin cambios consistentes no significan transformación, significan solamente alivio temporal. Y aquí necesito que entiendas algo crucial. Una mujer fuerte no es la que nunca siente miedo, es la que deja de tomar decisiones únicamente basadas en él.
Porque el miedo siempre encontrará razones para mantenerte inmóvil, siempre te mostrará escenarios terribles, siempre intentará convencerte de que no puedes sola. Pero el problema es que mientras escuchas únicamente al miedo, tu vida comienza a reducirse cada vez más. Primero reduces opiniones para evitar discusiones, luego reduces sueños para evitar críticas, después reduces tu personalidad para evitar rechazo y un día despiertas viviendo una vida tan pequeña que apenas reconoces quién eres. Eso era exactamente lo que aquella mujer estaba empezando a recuperar. Espacio emocional, voz propia, capacidad de decidir. Y aunque todavía había muchísimo dolor, comenzó a experimentar algo que no sentía desde hacía años: paz interior. No porque todos sus problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaba traicionándose constantemente para mantener a otros cómodos. Esa clase de paz cambia completamente a una persona. Empiezas a dormir diferente, a respirar diferente, a caminar diferente, porque el alma deja de cargar el peso insoportable de fingir todo el tiempo. Y sin embargo, junto con esa paz, también apareció otra emoción inesperada: tristeza profunda. Porque despertar emocionalmente también implica hacer duelo, duelo por los años perdidos, duelo por la mujer que pudo haber sido, duelo por todas las veces que se abandonó a sí misma intentando salvar relaciones desequilibradas. Y hubo momentos donde eso la destruyó completamente. Lloraba pensando cuánto tiempo pasó sintiéndose invisible dentro de su propia vida. Tal vez tú también entiendes esa sensación. La sensación de mirar hacia atrás y preguntarte en qué momento dejaste de ser tú, en qué momento empezaste a vivir solamente para sobrevivir, en qué momento tus sueños quedaron enterrados debajo de responsabilidades, miedos y expectativas ajenas. Pero aquí está la parte esperanzadora: mientras sigas viva, todavía puedes reconstruirte. Y no será rápido. Esa es otra mentira moderna que hace muchísimo daño. La idea de que sanar ocurre de inmediato, de que basta con una frase motivacional para cambiar toda una vida de heridas emocionales. No funciona así. La verdadera transformación es lenta, a veces desesperantemente lenta. Habrá recaídas emocionales, habrá días donde dudarás de todo, habrá momentos donde querrás volver a lo conocido simplemente porque estás cansada. Aquella mujer pasó por eso muchísimas veces, especialmente cuando empezó a desarrollar independencia económica y emocional, porque una cosa es decir voy a cambiar y otra muy distinta es sostener ese cambio cuando aparecen consecuencias reales, cuando la gente se aleja, cuando hay conflictos, cuando debes enfrentar responsabilidades que antes evitabas. Pero precisamente ahí se construye el carácter, no en momentos cómodos, sino en momentos donde seguir adelante cuesta muchísimo. Y algo increíble comenzó a pasar con sus hijos. Mientras ella recuperaba fortaleza, ellos también empezaron a cambiar. Su hija dejó de pedir perdón por todo. Su hijo comenzó a expresar más emociones. El ambiente emocional dentro de la casa empezó lentamente a transformarse, porque cuando una madre deja de vivir aterrorizada, toda la energía del hogar cambia. Eso demuestra algo poderosísimo: tu fortaleza nunca te afecta solo a ti, impacta generaciones enteras, porque una mujer emocionalmente sana crea ambientes más seguros, más estables, más honestos, enseña límites saludables, enseña dignidad, enseña amor sin humillación. Y eso puede romper cadenas familiares que llevaban décadas repitiéndose. Pero justo cuando parecía que finalmente estaba recuperando control sobre su vida, recibió una llamada que la hizo temblar completamente. Una llamada que la obligó a enfrentar la pregunta más difícil de todas. Una pregunta que muchas mujeres evitan durante años porque responderla honestamente puede cambiarlo absolutamente todo. La pregunta era simple, pero devastadora. Si nada cambia,
en los próximos 5 años? ¿De verdad quieres seguir viviendo exactamente esta misma vida? De